La cámara del alto mando de la Unión Galáctica era un lugar de fría eficiencia. Hologramas imponentes de los movimientos de la flota llenaban el aire y el bajo zumbido de la maquinaria proporcionaba un telón de fondo omnipresente a las deliberaciones de los líderes de la Unión. Representantes de docenas de especies se sentaban alrededor de la mesa circular del Consejo, cada uno adornado con las insignias de sus respectivas civilizaciones. A la cabeza de la mesa se encontraba el comandante supremo Atel Kore, una figura imponente con escamas iridiscentes que brillaban en la luz artificial. La reunión había sido convocada para discutir la asignación de recursos y estrategias para el inminente conflicto con la especie guerrera Sarsa, conocida por sus despiadadas conquistas y abrumadora superioridad tecnológica. En medio de las discusiones, surgió el tema de la humanidad, provocando una ola de risas silenciosas y miradas comprensivas entre el Consejo. Los miembros de la humanidad habían sido una incorporación tardía a la Unión Galáctica. Admisión fue en gran medida un gesto político, una muestra de la inclusión de la Unión en lugar de un reconocimiento de cualquier valor verdadero que aportaran. Los humanos eran ingeniosos, sí, pero su tecnología era primitiva en comparación con la de las civilizaciones avanzadas. Sentados alrededor de la mesa, su flota era pequeña, sus tácticas poco sofisticadas y su historia estropeada por luchas internas. Se los veía como perdedores entusiastas, buenos para la diversidad moral, pero difícilmente capaces de contribuir al esfuerzo bélico de alguna manera significativa. Fue la consejera VRA de la coalición Sarak quien propuso la idea. Su elegante forma cubierta de pelo se inclinó hacia adelante mientras sus ojos dorados brillaban con diversión. Déjenos proporcionarles a nuestros aliados humanos el lanzador Omega. Sugirió con un tono de burla. Diplomacia, un gesto de buena voluntad para mostrar nuestro compromiso con su inclusión en esta noble lucha. Hubo una breve pausa antes de que la cámara estallara en risas. El lanzador Omega era un REL. Un arma fallida de una era anterior de experimentación de la Unión diseñada para aprovechar la energía subespacial para una fuerza destructiva masiva. Había demostrado ser poco confiable, con una tendencia a sobrecalentarse, fallar o peor aún, detonar por sí sola después de varios fallos catastróficos. El arma había sido desmantelada, relegada a poco más que una cola de advertencia en los círculos de ingeniería. No es solo defectuosa, es peligrosa, se burló el consejero Oaluna, entidad cristalina cuyo cuerpo refractaba la luz en una deslumbrante variedad de colores. Un arma que funciona mal en manos de humanos se destruirán a sí mismos antes de que el XRX llegue. Incluso, pero la propuesta de Braga no. Tracción. Los humanos ingenuos y ansiosos por probarse a sí mismos nunca sospecharían que el regalo fuera un desaire. En lugar de eso, probablemente lo aceptarían con gratitud, poniéndose en riesgo y eliminando una responsabilidad potencial de los planes de la Unión. El comandante supremo Aelor levantó una mano con garras silenciando los murmullos. Que así sea, declaró su voz con un profundo estruendo. Los lanzadores Omega serán transferidos A la flota humana. Informar inmediatamente a sus representantes que esto es una señal de nuestra solidaridad en la Tierra. El anuncio del regalo de la Unión Galáctica fue recibido con una mezcla de sorpresa y optimismo cauteloso. La delegación humana había sentido durante mucho tiempo la condescendencia tácita de sus aliados, pero este gesto parecía genuino. La capitana Elena Monroe, comandante del HSS Resolute y una figura prominente en el liderazgo militar de la humanidad, fue la primera en recibir la noticia. De pie en el puente de su nave, Elena revisó las especificaciones del lanzador Omega, entrecerró sus ojos agudos mientras escaneaba los datos. El arma era impresionante en el papel, un cañón de energía subespacial capaz de devastar flotas enteras con un solo disparo, pero enterrado en los detalles técnicos había advertencias inestables que requieren una calibración frecuente y no se recomiendan para un uso prolongado. El mensaje que acompañaba la entrega estaba plagado de lugares comunes diplomáticos. La Unión Galáctica reconoce la valentía y el ingenio de la raza humana como muestra de nuestro compromiso compartido con la paz y la prosperidad. Otorgamos a su flota el sistema de lanzamiento Omega avanzado. Elena no podía quitarse la sensación de que el regalo era demasiado bueno para ser verdad. Esto se siente como la idea de alguien de una broma, murmuró en voz baja.
Ganándose una mirada de su oficial táctico, el teniente Marcus Yates, incluso si es Marcus, dijo apoyándose casualmente contra una consola. Nunca hemos. Se echaron atrás ante un desafío. Si creen que no podemos manejarlo, demostrémosles que están equivocados. Los labios de Ellen se curvaron en una leve sonrisa. Tienes razón. Veamos qué puede hacer esta cosa. Los lanzadores Omega se distribuyeron por toda la flota humana y equipos de ingenieros y científicos se pusieron a trabajar de inmediato. Las pruebas iniciales fueron desastrosas. El núcleo de energía del arma se sobrecalentó en cuestión de minutos y un técnico desafortunado evitó por poco una explosión Fatal. Pero donde otras especies habrían descartado el proyecto como desesperado, la humanidad vio una oportunidad. Los humanos estaban conocido por su capacidad de adaptarse e innovar bajo presión en talleres y laboratorios en las estaciones orbitales de la Tierra. Los ingenieros analizaron los esquemas y diseccionaron cada circuito y componente. Descubrieron que los defectos de los lanzadores Omega no eran inherentes, sino más bien el resultado de un diseño incompleto y una calibración incorrecta. Era como si el arma hubiera sido abandonada antes de poder aprovechar todo su potencial. Un gran avance vino de la mano de la doctora Aisa Patel, una física brillante que se especializó en la manipulación de la energía. Propuso utilizar los cristales de energía únicos de la Tierra, formaciones naturales que se encuentran en las profundidades de la corteza del planeta para estabilizar el arma. Fluctuaciones subespaciales. La idea era poco convencional y arriesgada, pero era el tipo de pensamiento innovador que definía el enfoque de la humanidad para la resolución de problemas. No solo estamos arreglando esta cosa. La DRA. Patel declaró durante una sesión informativa. Lo estamos reinventando después de semanas de esfuerzo incansable. El lanzador Omega modificado estaba listo para una demostración en vivo. La prueba tuvo lugar en las afueras del sistema Soul con el HSS Reselet como plataforma principal. El capitán Monroe estaba de pie en el puente. Su tripulación zumbaba de anticipación. Dispara el arma, ordenó Elena con su voz firme. El lanzador Omega cobró vida. Zumbó su núcleo de energía brillando con una intensa luz azul. Por un momento los sistemas de la nave parpadearon mientras el arma absorbía cantidades masivas de energía y luego con un estruendo ensordecido desató un rayo de energía subespacial concentrada que atravesó el objetivo. Un asteroide abandonado del tamaño de una luna pequeña. El asteroide se rompió en 1000 pedazos. La onda de choque ondeando a través del espacio. El puente estalló en vítores, pero Elena permaneció serena, su mente ya corriendo con posibilidades. Esta no era un arma común, esta era la oportunidad de la humanidad de cambiar la narrativa para demostrar que eran más que los desvalidos de la Unión Galáctica. Las noticias del progreso de la humanidad se difundieron silenciosamente al principio. Los ingenieros de la Unión Galáctica que monitoreaban desde lejos estaban desconcertados por los informes. Los humanos no solo habían hecho operativos los lanzadores Omega, sino que aparentemente habían mejorado su eficiencia. Algunos lo desestimaron como propaganda, mientras que otros comenzaron a preocuparse. En la Tierra, la capitana Monroe y su equipo se prepararon para la siguiente fase, desplegando los lanzadores Omega modificados. En combate real, lo que había comenzado como una broma para la Unión Galáctica ahora se convirtió en algo mucho más serio. La humanidad subestimada y burlada estaba al borde de reescribir las reglas de la guerra galáctica. El HSS Reselot era ahora el orgullo de la flota humana, no porque fuera el más grande o más avanzado, pero porque llevaba el primer lanzador Omega completamente operativo. El arma que alguna vez fue un símbolo de burla se había convertido en un testimonio del ingenio de la humanidad. La capitana Elena Monroe estaba de pie en el puente mirando cómo su ingeniero hacía los ajustes finales antes del primer despliegue. En vivo del arma. La Unión Galáctica había pedido refuerzos en una batalla crítica cerca del borde del sector Andrán, donde los invasores X habían comenzado su implacable asalto. La flota humana había sido asignada a un papel de apoyo, un reconocimiento tácito de su percibida inferioridad. Debían seguir detrás de la Unión principal en fuerzas, proporcionando un respaldo mínimo mientras las especies
Más avanzadas hacían el trabajo pesado sin embargo. Tenía otros planes, el sector Andran era una escena caótica de destrucción. La flota XRX con sus naves negras dentadas erizadas de armas atravesó las líneas defensivas de la Unión con facilidad. Las explosiones iluminaron el vacío mientras las naves más pequeñas de la Unión eran destruidas, sus restos se dispersaron en la oscuridad interminable. El HSS Resolute y su flota acompañante llegaron a los márgenes del campo de batalla, sus modestas naves empequeñecidas por los enormes cruceros de sus aliados. El canal de comunicación zumbó con pánico y las órdenes del buque insignia de la Unión, el Eternal Radiance, la flota humana: mantengan la posición y esperen más instrucciones, gritó el comandante supremo a Telcore. Su voz estaba teñida de impaciencia. No se involucren a menos que se ordene. Elena apretó los puños. Sabía que la Unión no confiaba en los humanos para marcar la diferencia, pero también sabía que tenían un as bajo la manga. Dirigiéndose a su oficial táctico Marcus Yates, emitió su primera orden: carguen el lanzador Omega, apunten a la nave ARX más grande. Marcus. Dudó capitán, la Unión no nos ha autorizado a combatir, no es necesario que lo hagamos. Elena respondió con voz tranquila pero firme: no vinimos aquí para ver la secuencia de carga de armas que comenzó y los sistemas de la nave parpadearon cuando el lanzador conectó energía en la pantalla principal. El acorazado ARX se alzaba como una sombra de muerte, sus cañones masivos reinaban destrucción sobre las fuerzas de la Unión, pero el objetivo estaba fijado. Marcus confirmó el fuego. Elena Ordenó que el lanzador Omega rugiera y cobrara vida, liberando un rayo cegador de energía que golpeó al acorazado ARX en el centro, justo atravesando sus escudos como si no existieran. Por un momento hubo silencio en los Cals mientras el Dreadnought estallaba en una brillante explosión. Sus escombros se esparcieron en todas las direcciones. La flota de la Unión se quedó en silencio, aturdida por lo que acababan de presenciar. El Eternal Radiance saludó al HSS. Resuelto casi de inmediato, capitán Monroe. ¿Qué has hecho?, exigió el núcleo AFLE, su imagen holográfica parpadeando de rabia. Hicimos nuestro trabajo, Elena respondió. De nada. Antes de que el núcleo AFLE pudiera responder, la flota Sarks comenzó a reagrupar sus movimientos. Ahora cautelosos, la destrucción de su nudo aterrador los había tomado desprevenidos y su formación vaciló. Elena aprovechó oportunidad, transmitió coordenadas al resto de la flota F, ordenó: nos estamos moviendo mientras las naves humanas avanzaban. Los lanzadores Omega modificados en sus otras naves se unieron a los alevines. Cada disparo del arma era devastador corte. A través de las naves Zarnak, con precisión las fuerzas de la Unión envalentonadas por el éxito humano comenzaron a reagruparse por primera vez en la batalla. Los Zarks parecían estar a la defensiva en el caos. El Comandante Supremo AOC-COR reconoció a regañadientes la efectividad de la flota humana. Redirigir las fuerzas de la Unión para apoyar la ofensiva humana, ordenó su tono lleno de renuencia. Mientras tanto a bordo del HSS Resolute la tripulación trabajó incansablemente para mantener operativo el lanzador Omega. El inmenso poder del arma tuvo un costo. Sus demandas de energía tensaron los sistemas de la nave y cada disparo requirió una recalibración precisa para evitar el sobrecalentamiento. La doctora Aisha Patel, monitoreando el arma desde la bahía de ingeniería, coordinó a su equipo con instrucciones de fuego. Rápido, Elena, necesitamos más tiempo. Entre disparos llamó a Aisha por las comunicaciones. La temperatura del COR está subiendo y nos arriesgamos a una fusión. Elena asintió. Wayne, los riesgos. Haz lo que puedas, Aisha. Necesitamos que cada disparo cuente. El ARS, al darse cuenta de la amenaza que representaba la flota humana, comenzó a apuntar a sus naves con renovada ferocidad. El HSS Resolute se cerró cuando el fuego enemigo golpeó su casco. Las alarmas sonaron en el puente. Marcus se volvió hacia Elena, su rostro pálido. Los escudos están al 30%, no podemos recibir otro impacto directo como ese. Desviar energía de los sistemas no esenciales, Elena dijo. Mantengan el lanzador Omega en línea, a toda costa. La marea de la batalla estaba cambiando, pero los Yaraks no estaban vencidos todavía. Su nave insignia, una nave monstruosa, repleta de armas, se movió al frente de su formación. Sus cañones desataron un bombardeo que atravesó las filas de la Unión dejando un rastro de destrucción a su paso. Elena sabía que el lanzamiento Omega era su
Única oportunidad de neutralizar al buque insignia, pero se necesitaría un esfuerzo. Coordinado. Abrió un canal a la flota de la Unión. Aquí el capitán Monroe del HSS Resolute. Estamos apuntando al buque insignia Zarax, pero necesitamos cobertura si quieren ganar esta batalla. Ahora es el momento de trabajar Juntos. La respuesta fue inmediata. Los barcos de toda la Unión se mueven para Proteger al HSS Resolute formando un perímetro defensivo alrededor de la nave humana. Por primera vez, la Unión estaba luchando como una unidad cohesiva inspirada en la audacia de la humanidad mientras el lanzador Omega cargaba. Las armas de los buques insignia apuntaban al HSS Resolute. La nave se sacudió violentamente mientras absorbía impacto tras impacto. Sus escudos estaban al borde del colapso. Casi estaba allí. La voz de Aisha crepitó sobre los calories. Solo unos segundos más. Capitán, no lo lograremos, gritó Marcus. Mientras otra explosión sacudía la nave, Elena agarró el borde de su consola, sus nudillos blancos. No necesitamos disparar el arma. El lanzador Omega desató todo su poder. El rayo golpeó la nave insignia Sax con una fuerza implacable. Los escudos de la nave se mantuvieron por un momento antes de ceder bajo el asalto. El rayo atravesó su casco encendiendo una reacción en cadena que consumió la nave en una explosión masiva. El campo de batalla quedó en silencio mientras la flota AR sin líder y desorientada comenzó a retirarse. Los vítores estallaron en toda la flota de la Unión, pero a bordo del HSS Resolute no hubo celebración, solo alivio cuando la flota humana se reagrupó. El comandante supremo Atel Core contactó a Elena una vez más. Su expresión era una mezcla de frustración y respeto renuente. El capitán Monroe comenzó su medida. Sus acciones fueron imprudentes y insubordinados, pero nos salvaron. Elena lo miró a los ojos, su voz tranquila pero firme. Hicimos lo que había que hacer, eso es lo que la humanidad aporta a la mesa. El núcleo de AEL asintió lentamente. Tal vez lo subestimamos cuando la transmisión terminó. Elena se permitió una pequeña sonrisa. La batalla se había ganado, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. La humanidad había demostrado su valor, pero los desafíos que se avecinaban exigirían un ingenio y un coraje aún mayores. Las secuelas de la batalla en el sector andreano resonaron en la Unión Galáctica como una onda expansiva. La palabra de las acciones audaces de la humanidad y la devastadora efectividad de sus lanzadores Omega se extendió por todas partes. Lo que alguna vez había sido visto como un gesto simbólico por el alto mando de la Unión se había convertido en un símbolo de la ingenuidad humana, coraje y desafío. Pero cuando la galaxia comenzó a tomar nota, no todos estaban contentos. El comandante supremo Athel Core convocó una sesión de emergencia del Consejo Galáctico a bordo del Resplandor Eterno. La cámara, un gran salón de cristal pulido y luz brillante, estaba lleno de representantes de las civilizaciones más poderosas de la Unión. Elena Monroe fue invitada a asistir como representante de la humanidad, un gesto que fue tanto una rama de olivo como una citación para rendir cuentas por sus acciones. Elena entró en la cámara del Consejo, vistiendo el uniforme negro elegante de la Flota de Defensa de la Tierra. Su presencia provocó murmullos y miradas internas de los otros delegados, muchos de los cuales nunca habían interactuado con un humano antes. Sintió el peso de su escepticismo, pero mantuvo la cabeza en alto. No estaba allí como una subordinada, sino como una igual. El comandante supremo Atel Sioar abrió la sesión, su voz profunda reverberando a través de la cámara. La batalla en el sector Andran fue un momento crucial en nuestra guerra contra el ARX, pero también ha planteado preguntas sobre el papel de la humanidad en nuestra alianza. El consejero VRA, el delegado Sarak, que originalmente había sugerido regalar el lanzador Omega a los humanos, fue el primero en hablar. Su rostro peludo delató una mezcla de diversión e inquietud. Capitán Monroe, las acciones de su flota fueron poco convencionales aunque efectivas. También imprudentes. ¿Qué habría pasado
Si sus lanzadores Omega hubieran fallado, si sus modificaciones hubieran salido mal, Elena dio un paso adelante, su voz firme y clara con el debido respeto. Consejero, el fracaso no fue una opción para nosotros. La humanidad siempre ha prosperado bajo presión. Nos adaptamos, innovamos y superamos. Los lanzadores Omega no fallaron porque nos negamos a dejar que fallaran. Otro delegado, un imponente insectoide del Imperio EXL-TAR, chasqueó sus mandíbulas. ¿Y qué hay de su desafío a las órdenes? Y su flota se enfrentó sin permiso, arriesgando las vidas de incontables soldados. Elena cuadró sus hombros. Vimos una oportunidad de cambiar el curso de la batalla y la aprovechamos. Esperando permiso habría costado vidas tuyas y nuestras. La sala quedó en silencio mientras los delegados consideraban sus palabras. El comandante supremo, Afoxioar, finalmente habló en su tono neutral. Sus acciones han demostrado el ingenio de la humanidad, pero también han expuesto una falla crítica en nuestra alianza: la incapacidad de ver el potencial en aquellos que subestimamos. Mientras el consejo deliberaba, una figura silenciosa observaba desde las sombras de la cámara. El almirante Veris de Zarx, un desertor de alto rango que había estado trabajando con la Unión como asesor estratégico, lo escuchó atentamente. El triunfo de la humanidad fue más que una victoria, fue una advertencia. Los Zarx habían confiado durante mucho tiempo en su superioridad tecnológica, pero si los humanos podían convertir un arma defectuosa en un game changer, ¿de qué más eran capaces? Veris dejó la cámara sin ser notado y envió un mensaje codificado a sus antiguos maestros. Los humanos son más peligrosos de lo que anticipamos. Deben ser neutralizados antes de que se conviertan en una verdadera amenaza. De regreso a bordo del HSS, Elena recibió noticias de la decisión del Consejo. La Unión había votado para otorgarle a la humanidad una mayor autonomía dentro de la Alianza, reconociendo sus contribuciones y potencial, pero la victoria se sintió hueca. Los Yaraks se estaban retirando por ahora, pero la guerra estaba lejos de terminar. La DRA. Aisa Patel se unió a Elena en el puente sosteniendo un bloc de datos lleno de informes. Hemos confirmado que los lanzadores Omega están completamente operativos en todos nuestros naves. Las modificaciones se mantienen estables, pero todavía me preocupa la estabilidad a largo plazo. Estas armas no fueron diseñadas para manejar este tipo de poder. Elena asintió. Seguiremos empujándolas hasta donde puedan llegar. El IARX no nos dará el lujo del tiempo. Marcus Yates, su oficial táctico, interrumpió su conversación. Capitán, transmisión. Entrant del Eternal Radiance. Es el comandante supremo Atel Core. Elena lo conecta a través de la imagen holográfica de Atel Core. Apareció su rostro escamado. Ilegible. Capitán Rowe, espero que estés preparado para lo que viene. Los Zarks se están reagrupando y hemos interceptado inteligencia que sugiere que apuntan a la Tierra. La sangre de Elena se heló. Los Zarks nunca habían atacado un mundo natal directamente, prefiriendo participar en batallas lejos de las poblaciones civiles. Un asalto directo a la Tierra sería catastrófico. Vienen por nosotros porque nos hemos convertido en una amenaza, dijo Elena. Estaremos listos. La flota Zarks llegó al sistema de Alma semanas después. Sus naves ocultaron las estrellas mientras se acercaban a la Tierra. La flota humana, reforzada por refuerzos de la Unión, formó una línea defensiva cerca de la Luna. En la superficie, la población de la Tierra se preparó para lo peor. La batalla no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto jamás. Los Zarks desatados con todo su poder, sus armas destrozando las naves de la Unión con brutal eficiencia, pero los lanzadores Omega de la humanidad demostraron ser el ecualizador. Uno por uno los Dreadnought Zarks cayeron. Sus enormes formas se redujeron. Elena ordenó a Ravel la flota desde el HSS Reselot. Su voz cortó el caos. Enfoca el fuego en su nave insignia. Elimínala y el resto se desmoronará. El lanzador Omega cargó durante lo que pareció una eternidad mientras la nave insignia AEX apuntaba al HSS Reselot. Un impacto directo destruiría la nave humana, pero Elena se negó a bajar el fuego. Gritó.
El rayo golpeó la nave insignia Arak y atravesó su núcleo. La explosión resultante iluminó el vacío, señalando el final de la batalla. Las naves Zarks restantes huyeron. Su moral se hizo añicos con los Zarks derrotados. La galaxia entró en una paz frágil. El papel de la humanidad en la guerra había remodelado la Unión, obligando a sus miembros a reconocer el valor de la adaptabilidad y la resiliencia. La Tierra se convirtió en un símbolo de esperanza. Su gente fue celebrada como innovadores y sobrevivientes. Elena se paró en el puente del HSS. Resuelto, observando el amanecer. Sobre la Tierra a través de la ventana, Marcus se unió a ella con una extraña sonrisa en su rostro. Parece que nos hemos ganado nuestro lugar en la galaxia, dijo Elena. Asintió. Hemos demostrado de lo que somos capaces, ahora depende de nosotros seguir avanzando. Mientras los primeros rayos de sol bañaban el puente, Elena se permitió un momento de tranquilidad. Orgullo. La humanidad había reescrito su historia no como un eslabón débil en la cadena, sino como una fuerza a tener en cuenta, y la galaxia nunca olvidaría.